absolutely right. I mean, I believe in that kind of suggested destiny that you hadn't even thought of until you get to be my age. I'm thinking a lot about those things. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por saber qué persona omitió Shirley MacLaine en sus memorias sobre su legendaria carrera como actriz? La respuesta puede cogerle por sorpresa. La increíble carrera de Shirley MacLaine comenzó con su amor por el ballet y terminó con su legendario papel como actriz. Ha sido una parte increíble de la élite de Hollywood durante los últimos 70 años, cautivando a los espectadores con su brillantez y personalidad. Por otro lado, a lo largo de su carrera ha habido muchos conflictos y dramas. Junto a los muchos seguidores y amantes que han alabado el trabajo de MacLaine, también se ha enfrentado a enemigos y adversarios, algunos de los cuales han tenido un profundo impacto en su carrera y su vida personal. Algunas relaciones se volverán inevitablemente tensas debido a una carrera tan larga y distinguida, y las rivalidades persistirán incluso después de que haya pasado todo este tiempo. Pero había una persona a la que MacLaine parecía odiar más, y no la mencionó ni una sola vez en el relato de sus viajes. Debido a esta ausencia, muchos sienten curiosidad por conocer los orígenes de su animadversión y el carácter de su disputa. Díganme a cuál de los enemigos de nuestra actriz favorita odiaba más y por qué. ¿A qué se debe una historia de hostilidad tan larga? Si quieres saber más sobre Shirley MacLaine y la impactante verdad que se esconde tras una de las enemistades más fascinantes de Hollywood, deberías ver este video hasta el final. Al principio, en primer lugar, descubramos cómo nuestra actriz se convirtió en la famosa celebridad que es ahora antes de hablar de su persona menos favorita. La legendaria actriz infantil Shirley Temple inspiró su nombre, Shirley MacLaine Beatty, que le pusieron el 24 de abril de 1934 en Richmond, Virginia. Kathleen MacLaine era profesora de teatro, mientras que su padre, Ira Owens Beatty, trabajó como agente inmobiliario, profesor de psicología y administrador de escuelas públicas. Shirley es hija mediana y tiene dos hermanos pequeños. Henry Warren Beatty, más conocido como Warren Beatty, famoso actor, escritor y director, era su hermano pequeño. También se dedicó al mundo del espectáculo. A lo largo de los años de formación de Shirley, su familia vivió en distintos lugares, como Richmond, Norfolk, Arlington, Waverly y de vuelta a Arlington. En 1945, cuando Shirley tenía 12 años, su padre encontró un puesto seguro como director de un colegio público en el Thomas Jefferson Junior High School. Esto le dio a Shirley la estabilidad que tanto necesitaba. De niña, Shirley tropezaba con las cosas con facilidad, ya que sus tobillos no eran lo bastante fuertes. Empezó a tomar clases de ballet en la Washington School of Ballet cuando tenía 3 años, para que su madre pudiera ocuparse de esto. Para Shirley, lo que empezó como una solución práctica a un problema físico, se convirtió rápidamente en su verdadera vocación. Se enamoró perdidamente del ballet y nunca se saltó una clase, llegando a participar en producciones románticas clásicas como La Bella Durmiente y Romeo y Julieta. Debido a su elevada estatura y a la escasez de bailarines masculinos, Shirley solía asumir papeles masculinos, como hada madrina de Cenicienta. Por fin consiguió un papel femenino. Desgraciadamente, se lesionó el tobillo mientras calentaba para el espectáculo. A pesar de la agonía, la determinación de Shirley era evidente. Apoyándose en la resistencia que había adquirido durante años de lucha contra la debilidad del tobillo, se aseguró las cintas de las punteras y siguió actuando hasta que terminó la obra, antes de llamar a una ambulancia. El amor de Shirley por el ballet floreció, pero luchó por desarrollar la técnica necesaria para una carrera en el ballet debido a su altura. Su tipo de cuerpo no era el ideal para el ballet. Explicó con franqueza cuando le preguntaron por qué no lo había practicado a pesar de que le encantaba. También había llegado a odiar que el ballet dominara su vida y ahogara su deseo de tener amigos. Con el tiempo, se dedicó a la danza, el teatro musical y otros tipos de actuación. El interés de Shirley por el béisbol se debió a su altura, a la determinación que adquirió estudiando ballet y a su afición a asumir papeles masculinos. Su apodo, Powerhouse, le viene de su época de jugadora de béisbol en un equipo masculino, donde batió el récord de home runs.
En el instituto participó en obras de teatro y animó al equipo de animadoras. Pronto, la tenacidad de Shirley la llevaría a un destino con el que solo había fantaseado. Carrera. Shirley tenía un objetivo claro en mente desde el primer año de instituto: convertirse en actriz. Participó en todos los musicales, obras de teatro y programas de danza que ofrecía la escuela. La trayectoria profesional de su madre le sirvió de inspiración temprana para su propia carrera como actriz. Equilibró con maestría su búsqueda de la fama y el estrellato con sus actividades académicas. Shirley pasaba los veranos en Nueva York perfeccionando sus dotes interpretativas con la voz. Esperanza de hacer realidad su ambición de toda la vida: convertirse en una artista famosa. Se dedicó a los numerosos papeles y representaciones en obras escolares, alimentando una pasión que había aprendido en ella desde la temprana edad de 3 años y medio. Gracias a su perseverancia, Shirley consiguió un puesto en el coro de verano de una nueva puesta en escena del musical Oklahoma tras su tercer año de instituto. Al final del verano, volvió a la escuela porque quería terminar lo que había empezado. Nunca dejó de soñar, pero los aparcó por el momento. Su incursión en las artes escénicas había encendido en ella una chispa diminuta pero significativa. Al terminar el instituto, Shirley debutó en Broadway. Interpretó el papel principal en la adaptación teatral de Romeo y Julieta de 1953 a 1954. Cuando la actriz Carol Haney se lesionó el tobillo en mayo de 1954, Shirley tuvo que sustituirla como suplente y miembro del coro, uno de los muchos personajes anónimos de la obra, pero ese fue el punto de inflexión de su carrera. La suerte quiso que la desgracia de la actriz propulsara a Shirley al estrellato. Para su suerte, esta fue su gran oportunidad, y la aprovechó al máximo. Shirley pudo lanzar su carrera y demostrar que merecía la oportunidad que sepa le había brindado durante los meses que Haney estuvo ausente de la producción. Después de verla actuar, Hal B. Wallace, de Paramount Pictures, quedó tan impresionado que la contrató. The Trouble with Harry, dirigida por Alfred Hitchcock y estrenada en 1955, fue el primer papel importante de Shirley en el cine. Llegó antes de lo que había previsto, pero era todo lo que había deseado: el salto al estrellato y el reconocimiento que tanto necesitaba de la industria del entretenimiento. Como aspirante a actriz, fue galardonada con el Globo de Oro a la Nueva Estrella del Año. De 1955 a 1960, obtuvo una serie de papeles de éxito gracias a este galardón, que elevó su perfil en la industria del entretenimiento. Su impresionante carrera como actriz le valió una nominación al Oscar a la mejor actriz en 1959. Todos se disputaban la oportunidad de contratarla porque era la nueva sensación entre las celebridades. La película de Martin y Lewis, Artistas y Modelos, de 1955, tenía a Shirley como protagonista. Al año siguiente protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días. Debutó en la gran pantalla en esta película aclamada por la crítica, que ganó el premio a la mejor película en los Oscar. Con tantos papeles en su haber en tan solo un año, Shirley se había convertido en toda una sensación. Se hizo famosa por sus papeles en 3 películas de 1958. Hechizo Caliente, El Ovejero y La Casamentera. Las 3 se estrenaron el mismo año y cosecharon críticas positivas. Interpretó el papel de una simpática prostituta en la película Some Came Running, basada en el libro de James Jones. El papel de prostituta artística que Shirley interpretó en 1950, 8 le valió 2 nominaciones a la mejor actriz en los premios de la Academia y un Globo de Oro, poniendo de relieve su habilidad como actriz creativa. Sin embargo, esta joven estrella no solo brillaba en la pantalla. Se hizo amiga íntima de Frank Sinatra, Dean Martin y el resto del Rat Pack, e incluso tuvo un cameo en su película de 1960 Ocean's 11, Océanos 11. También se ganó el corazón del Rat Pack. El Rat Pack la reconocería como miembro honorario, un título que ella valoraba mucho.
La última etapa de su carrera que la lanzó al estrellato fue la película romántica de Billy Wilder. Shirley interpretó a una ascensorista de una compañía de seguros que tenía una aventura en la película de 1960, El apartamento hecho, que tenía aspectos románticos y cómicos. Actuó junto a Fred MacMurray y Jack Lemmon. La película recibió un total de 10 nominaciones a los Oscar, 5 de ellas al director, 5 a la dirección artística, 1 al blanco y negro y 1 al montaje. A pesar del éxito comercial de la película, Shirley no opinaba lo mismo. El público elogió la excelente interpretación de Shirley, a diferencia de Elizabeth Taylor. No ganó el premio a la mejor actriz. Las cosas empezaron a irle bien cuando alcanzó la cima de su carrera. Tras la muerte de la actriz Marilyn Monroe en 1962, Shirley ocupó los papeles que en un principio estaban destinados a ella. Protagonizó junto a Lemmon su papel en Irma la Douce en 1963, una película dirigida por Wilder que la presentaba como una divertida prostituta parisina y a Lemmon como un policía que intentaba sacarla de esa vida. Otro papel de Monroe que interpretó fue What a Way to Go, producida en 1964. En 1965, Shirley protagonizó la comedia sobre la Guerra Fría, John Goldfarb, Please Come Home, cuyo guión había sido escrito por el notable William Peter Blatty, y en 1966 protagonizó junto a Michael Caine el thriller policíaco Gambit. Shirley había disfrutado de una década maravillosa que puso de relieve su éxito y le proporcionó la fama y la gloria que deseaba. Sin embargo, las cosas no seguirían siempre igual. Su papel en Irma la Douce le valió su tercera nominación al Oscar a la mejor actriz. Sin embargo, no recibiría otra nominación hasta 14 años después, con su papel en la película Turning Point en 1977. A mediados de la década de 1960, en la era de los musicales taquilleros, MacLaine alcanzó el estatus de superestrella. La 20th Century Fox le hizo una oferta de $750,000 a cambio de su papel en una adaptación cinematográfica del musical Bloomer Girl, un salario comparable al de las principales estrellas de taquilla de la época. Desgraciadamente, el proyecto se canceló, lo que provocó una disputa legal. Sin embargo, la carrera de Shirley se encontraría con más decepciones que las que experimentó por la cancelación de la obra, haciendo tambalear los cimientos de lo que había sido un éxito hasta ese momento. Declive de la carrera. En 1969 se produjo el musical Sweet Charity, dirigido por Bob Fosse, una película fuertemente influenciada por La Noche de Cabiria, de Fellini, estrenada 10 años antes, protagonizada por Shirley como la protagonista, Charity. Aunque Gwen Verdon competía por el papel, se quedó en su lugar para asumir el papel de ayudante de coreografía, guiando a Shirley en la secuencia de baile. La interpretación de su personaje, Charity, había dado en el clavo, lo que le valió una nominación a la mejor actriz de comedia o musical en los Globos de Oro. Sin embargo, la película no fue finalmente un éxito. Shirley no lo sabía en aquel momento. La nueva década estaba plagada de más problemas, lo que provocó un cambio y un declive en lo que había sido una trayectoria profesional totalmente perfecta. En 1970, Shirley fue elegida para el papel protagonista de la película Dos mulas para la hermana Sarah. El papel había sido escrito pensando principalmente en la actriz Elizabeth Taylor, pero esta decidió no aparecer en la película. Shirley actuó junto a Clint Eastwood. Sin embargo, la película resultó ser sensacional. No se debió al innegable talento de Shirley, sino a los encantos y la interpretación de Eastwood. El director, Don Siegel, declaró: "Es difícil sentir una gran simpatía por ella. Es demasiado poco femenina y tiene demasiadas pelotas. Es muy dura". Es una afirmación que ha acompañado a su personaje hasta nuestros días. Sin embargo, Shirley ha tenido todos los motivos para ser dura y poco femenina. En una entrevista que le hicieron, declaró que su padre había sido alcohólico, que llegaba borracho a casa y les infundía miedo prendiendo fuego a las cosas antes de volver a alejarse. Como hermana mayor,
Se había visto en la necesidad de proteger a su hermano del estado volátil de su padre cuando se emborrachaba, lo que la había endurecido a una edad temprana. Sin embargo, esa no era la única razón de su endurecimiento. Shirley siempre había sentido el peso de los sueños incumplidos de sus padres. Se había empeñado en dedicarse al mundo del espectáculo, a pesar de las dificultades, para ofrecerles lo más parecido a una vida de estrellato. La decisión de Shirley de demandar a la 20th Century Fox, tras la cancelación del proyecto Bloomer Girl, en lugar de aceptar el papel menor que le ofrecían, sin tener que pagar por daños y perjuicios, contribuyó a que se la considerara poco femenina y al declive de su carrera entre 1970 y 1976. Los directores desconfiaban de ella. Los estudios se habían vuelto recelosos de ella, y como consecuencia, su gusto por el cine se volvió más descuidado e incorrecto. Necesitaba papeles más ambiciosos y directores más implacables. Entre 1971 y 1972, actuó en una comedia de corta duración, Shirley's World, en el papel de Shirley Logan, una fotógrafa. La serie se grabó en Londres como parte de un contrato que incluía a Shirley y una obra de teatro de bajo presupuesto, Desperate Characters, un año antes de que comenzara la producción de la comedia. En 1972, Shirley, que siempre había tenido un pasado político como consecuencia de su tío MacLeod, aparcó su repentinamente tambaleante carrera para hacer campaña por George McGovern en las elecciones presidenciales de 1972. Se convirtió en una activa organizadora y recaudadora de fondos para su campaña. A Shirley le dieron el personaje de Chris McNeil en El Exorcista, una película de 1973. Pero el director William Friedkin no la quiso para el trabajo, ya que había aparecido en una película anterior, La posesión de Joel Delaney en 1972, que tenía un parecido con El Exorcista. En 1975, Shirley codirigió un documental, The Other Half of the Sky, La Otra Mitad del Cielo, unas memorias sobre China que se centraban sobre todo en las experiencias de las mujeres que vivían en ese país. Fue nominado al Oscar al mejor documental del año. En 1976, Shirley actuó en conciertos en el London Palladium y en el Palace Theatre de Nueva York, que se grabaron como Shirley MacLaine Live at the Palace. Reactivación de la carrera. En 1977, 7 años después del hundimiento de su carrera, Shirley protagonizó un regreso que demostró al mundo que no había sido arrastrada al asiento trasero, ordeñada de todos sus años de actriz. El momento decisivo fue el primero de una larga serie de acontecimientos, positivos para ella tras una pausa llena de negatividad y películas poco taquilleras. Actuó junto a Anne Bancroft para representar a una bailarina retirada, un trabajo en el que era competente dados sus años como bailarina antes de buscar una carrera como actriz. Con su cuarta nominación a la mejor actriz protagonista, su actuación estelar la catapultó de nuevo al corazón y la mente del público y los productores. Su logro fue reconocido un año más tarde cuando se llevó a casa el Women in Film Crystal Award, que reconoce a mujeres excepcionales que han trabajado incansable y brillantemente para aumentar la representación femenina en el mundo del espectáculo. Shirley merecía este honor por todo el esfuerzo que dedicó a ser una experta en su campo y por el increíble regreso que protagonizó cuando todos creían que su poder de estrella se había desvanecido. La película satírica Being There, dirigida por Hal Ashby, tenía a Shirley como protagonista. Chance Peter Sellers interpretó el papel principal de la película, que seguía a un ingenuo jardinero que, al morir su patrón, se convertía inesperadamente en el consejero de confianza de un prominente hombre de negocios y un iniciado en la política de Washington. Tras su estreno, la película fue aclamada por muchos. Por su papel en la película, Shirley recibió una nominación tanto al BAFTA como al Globo de Oro. En 1980, apareció en 2 películas sobre la infidelidad. Loving Couples, coprotagonizada por James Coburn y Susan Sarandon, y A Change of Seasons, coprotagonizada por Anthony Hopkins y Bo Derek.
que pusieron fin a su exitosa carrera como actriz. Lamentablemente, ninguna de las dos obtuvo buenos resultados en taquilla. A pesar de que Cambio de Estación fue criticada, Shirley pudo evitar las críticas. Los críticos le dieron buenas notas a pesar de que Hopkins y ella discrepaban y culparon al guión del fracaso de la película. Los críticos la consideraron la única cualidad redentora de la película, que se sumaba a una experiencia de visionado por lo demás tediosa. Terms of Endearment. Comedia dramática de 1983. Protagonizada por Shirley. La madre de Deborah Winger es el personaje que interpreta. John Lithgow, Jeff Daniels y Jack Nicholson también formaban parte del reparto. La película fue una de las más taquilleras de aquel año. Trataba de la problemática relación de una madre y su hija a lo largo de 30 años. En taquilla se convirtió en un éxito masivo, recaudando más de $100 millones. Fue nominada 11 veces en la 56ª edición de los premios de la Academia y se llevó a casa 5 trofeos, incluido el de Mejor Película. Tras recibir 5 nominaciones al Oscar a la Mejor Actriz, Shirley finalmente lo ganó 25 años después por su interpretación en la película. Después de los Oscar, Shirley MacLaine ha participado y seguirá participando en numerosas películas y series de televisión. En el drama sureño Magnolia de Acero, 1989, de Herbert Ross, coprotagonizó junto a Sally Field, Julia Roberts y Dolly Parton, entre otros famosos. Un grupo de señoras afligidas de un pequeño pueblo sureño encontraban consuelo en sus fuertes lazos familiares, que eran el tema de la película. Con una recaudación estimada de $90 millones, la película duplicó con creces su presupuesto de $15 millones. El premio de la Academia Británica de Cine fue para Shirley por su interpretación. Postales desde el Filo, coprotagonizada por Meryl Streep, fue otra de sus películas. A pesar de recibir nominaciones a la mejor actriz de reparto y a la actriz de reparto más divertida, se quedó con las manos vacías por su interpretación en la película. Shirley siguió desarrollando una prolífica carrera cinematográfica de 1992 a 2000. Actuó junto a Jessica Tandy y Kathy Bates en Used People, 1992. Nicolas Cage en Guarding Tess, 1994, y Ricky Lake y Brendan Fraser en Mrs. Winterbourne, 1996. En 1996 también se estrenó Evening Star. Fue uno de los 3 personajes principales de la película de Kevin Costner y Jennifer Aniston Rumor Has It, 2005. Cameron Diaz y Toni Collette coprotagonizaron con ella En sus zapatos, 2005. En 2007 protagonizó Closing the Ring. Richard Attenborough dirigió la película, protagonizada por Christopher Plummer y Shirley. Shirley volvió a protagonizar con Plummer Elsa y Fred, de 2014, una comedia dirigida por Michael Radford. Shirley debutó como directora con la película de 2000 The Dress Code, que lamentablemente fue su último largometraje. En 2011 coprotagonizó junto a Matthew McConaughey y Jack Black la comedia negra Bernie, dirigida por Richard Linklater. Autobiografías basadas en novelas como Out on a Limb y The Salem Witch. Trial son algunas de las muchas actuaciones televisivas de Shirley fuera del cine. En These Old Broads, de Carrie Fisher, hizo un cameo con Elizabeth Taylor, Debbie Reynolds y Joan Collins, reviviendo una época pasada. Recibió nominaciones al Globo de Oro y al Primetime Emmy por su película Coco Before Chanel en 2009. En 2012 y 2013, también fue estrella invitada en Downton Abbey durante las temporadas 3 y 4. En el drama británico, interpretó el papel de Martha Levinson. Elizabeth McGovern interpretó el papel de la madre de la condesa de Grantham, Cora. En 2016, coprotagonizó junto a Jessica Lange la película Wild Oats. En 2018, tuvo una aparición en la versión de acción real de La Sirenita. Tras encarnar a la elfa Polly en la película Noel, regresó triunfalmente a la televisión en 2022, coprotagonizando junto a otras grandes estrellas la serie de Hulu Solo Asesinatos en el Edificio. Dado que su carrera como actriz ha durado más de 60 años, es probable que aún guarde resentimiento contra algunos de sus antiguos compañeros de reparto. Entonces, ¿quiénes son esos famosos a los que despreciaba?
Las dos mulas de la hermana Sarah y el desdén de Shirley por Clint Eastwood. La América posterior a la Guerra Civil es el escenario de dos mulas para la hermana Sarah. En lugar de soportar lo que podría haber sido un suceso horrible, un antiguo soldado perdona la vida a una mujer cuando está a punto de ser atacada por unos ladrones. La monja a la que ha salvado, la hermana Sarah, en realidad está intentando reunir dinero para apoyar a los insurgentes mexicanos que luchan contra los franceses, según se entera él por su historia. En un esfuerzo por evitar lo que casi se le escapa, Sarah le ruega que la lleve al campamento mexicano. Como Hogan ya estaba planeando atacar el bastión francés, accede a hacerlo a cambio de la mitad del tesoro de la guarnición. Mientras se dirigen hacia el campamento, ambos intentan eludir a las fuerzas francesas. Sin embargo, Hogan se sorprende por su afición a las blasfemias y al alcohol. Teniendo en cuenta su condición de monja, ella le cuenta la verdad a Hogan antes del asalto y cuida de sus heridas mientras él se recupera de los disparos. Los franceses la persiguen por su simpatía hacia los rebeldes, pero en realidad es una prostituta que se hace pasar por monja. Juntos, se infiltran entre los soldados franceses para preparar un asalto una vez que Hogan se recupere de su conmoción. Se aprovechan de su condición de buscada para frustrar el complot francés. Hogan incluso actúa como si estuviera a punto de secuestrarla para cobrar el premio. Con su ayuda, los rebeldes consiguen entrar en el fuerte y derrotar a los soldados franceses. Como había prometido, Hogan recibe la mitad del botín. Hogan, completamente enamorado de Sarah, huye con ella para abrir una casa de juego en San Francisco. En 1970 se publicó Dos mulas para la hermana Sarah. Clint Eastwood y Shirley MacLaine protagonizaron la película dirigida por Don Siegel, tras colaborar con el marido de Elizabeth Taylor en Where Eagles Dare. Clint Eastwood deseaba que ella actuara a su lado como Sarah. Sin embargo, Elizabeth Taylor se negó, ya que había planeado rodar una escena en España con su marido para su última película. Tras la negativa de Elizabeth Taylor, Shirley fue elegida como suplente. La hermana Sarah era mexicana, pero al director Don Siegel y a Clint Eastwood no les convencía para el papel por su piel clara. Tan diferente de la tez morena de la hermana Sarah. A pesar de sus dudas, Shirley consiguió el papel en 1969, solo un año antes. Sweet Charity, en la que interpretaba al personaje principal. Charity fue una película aclamada por la crítica y de gran éxito comercial. A pesar de que Clint Eastwood y Don Siegel disiparon sus dudas ante la determinación del estudio de retenerla como protagonista, la hostilidad y la tensión entre ellos continuaron en escena. Su aspecto y comportamiento más masculinos desanimaban a los hombres, que pensaban que carecía de feminidad. Su gran estatura y su aspecto poco femenino no aliviaban la percepción de falta de feminidad de Shirley, que tenía sus raíces en su educación. Shirley no tenía ni idea de cuánto la perseguiría su historia cuando desempeñó papeles varoniles como bailarina de ballet y jugadora de béisbol en el equipo masculino, llegando incluso a batir un récord en ese deporte. A Shirley no le gustaba actuar en su vida personal, sobre todo para Clint Eastwood y Don Siegel, a pesar de que la actriz podía sumergirse por completo en cualquier personaje con tal convicción que el público seguía el guión sin rechistar. Don Siegel ya había dicho que era enérgica y difícil de tratar. El empeoramiento del clima y las circunstancias de vida en México empeoraron aún más las cosas. A pesar de gastar más de $4 millones en rodar en México durante 65 días, varios miembros del reparto y del equipo no estaban contentos con su estancia allí debido a la prevalencia de dolencias causadas por la cocina y el agua locales. Lamentablemente, la brutalidad de México no perdonó a Shirley. El desprecio de los hombres hacia ella era evidentemente igual, si no mayor, que el suyo propio, lo que demuestra que la hostilidad no se limitaba solo a sus emociones. A pesar de que se encontraba en la cima de su carrera, Don Siegel se mantuvo fiel a su palabra y nunca apareció en una película con ella, ni siquiera después de haber hecho una promesa solemne. Al igual que Siegel, Clint Eastwood cumplió su promesa. Dos mulas para la hermana Sarah fue el único proyecto relacionado con Shirley entre ambos.
aunque las historias de su hostilidad persistieron hasta ese momento. A pesar de la especulación generalizada de que Shirley señalaría a Clint Eastwood como el coprotagonista que más detestaba, no dice nada de él en su biografía. ¿Significa eso que no lo despreciaba absolutamente? Otra posibilidad es que lo despreciara hasta el punto de no querer que su nombre empañara sus preciadas memorias. Shirley acabó finalmente con las persistentes especulaciones sobre su relación con su coprotagonista en una entrevista que concedió años después, poniendo fin a las acusaciones que les habían asolado. Shirley afirmó que le admiraba tanto fuera como dentro de la pantalla, y describió un incidente de su época de actores en el que Eastwood se enfadó y se bajó para golpear a su recalcitrante caballo. Sin embargo, Eastwood tiene un lado más amable a pesar de su brusco exterior. Las autoridades mexicanas no querían que la serpiente de cascabel fuera liberada en la región después de rodar la secuencia, así que Eastwood tuvo que matarla. La experiencia fue impactante para él. Reencarnación con David Letterman. Aunque no estuvieron juntos en el plató, David Letterman fue uno de los que consiguió colocar incómodamente a la actriz caracterizada como dura e inflexible. Shirley MacLaine debutó en la televisión nocturna en octubre de 1988 para promocionar su nueva Madame Susatska. Pero no era algo que interesara a David Letterman. Su intención era desviar la conversación y centrarla en la controvertida creencia de Shirley en la reencarnación. El escenario estalló en carcajadas cuando Letterman convirtió su creencia en un chiste mucho antes de que ella subiera al estrado. Su afirmación de que ya había estado aquí antes desmiente el hecho de que esta es su primera visita a nuestro programa. Poco después de que ella tomara asiento y él admitiera que su película era la razón por la que estaba en el programa nocturno, se desvió del tema una vez más, burlándose de su fe. ¿Podría echarme un vistazo y decir si he tenido una vida antes de esta? Ella le dijo, tienes un gran problema. David, ignorando por completo su intento de broma, aunque él sabía que significaba mucho para ella. Aunque era consciente de que la había irritado, Letterman insistió en burlarse de ella, mencionando sus supuestas encarnaciones anteriores como monje, habitante del Atlántico y bailarina de harén. Años más tarde, Letterman seguiría insistiendo a pesar de los esfuerzos de la actriz por silenciarlo. En respuesta a sus repetidas menciones de la reencarnación, ella ya había dicho que es algo que cree real. A diferencia de Occidente, donde la creencia en la reencarnación se considera ridícula, Shirley había visitado varias naciones asiáticas donde se creía ampliamente en ella. Las cosas parecían haber empeorado cuando el programa volvió de la pausa publicitaria. Incluso cuando ella dejó claro que no quería hablar de su vida anterior, Letterman insistió hasta que ella se irritó. Pero ahora se sentía aprensiva ante su persistente insistencia. Shirley lanzó una mirada inquisitiva al presentador en respuesta a los repetidos comentarios de este sobre que no creía que pudieran entrar en materia, sugiriendo que tal vez Cher tenía razón y que el presentador estaba siendo poco amable. En una entrevista con David Letterman 2 años antes, Cher lo había mencionado como la razón por la que se había mostrado algo tímida a la hora de ser entrevistada por él, y su respuesta fue una referencia a ello. En un ataque a la trayectoria profesional de la actriz, Letterman insistió y le preguntó si estaba realmente angustiada o si solo estaba actuando. Algo interesante y quizá extraño ocurrió durante la entrevista, y la gente sigue hablando de ello ahora. Antes de meter las manos en el pelo de Letterman para inspeccionarlo, Shirley se ofreció a ayudarle con la meditación. Sorprendido por el inesperado giro de los acontecimientos que le colocaba en desventaja, Letterman dio por terminada abruptamente la entrevista, intentando disculparse y culpando a la falta de tiempo como la razón de su abrupta conclusión. Pero era obvio que su comportamiento le había descolocado profundamente. Al final del anuncio, la ausencia de Shirley era evidente. Debido a lo incómodo de la entrevista y a las conjeturas de los telespectadores que querían saber cómo se sentían los dos después, ambos se vieron obligados a responder a los comentarios y suposiciones que seguían circulando. Ella aclaró en una entrevista con Entertainment Tonight que no tenía mala voluntad hacia él y que solo era reticente a hablar de su vida anterior.
pero si algo salió de la entrevista, fue que nunca más volvería a ser entrevistada en The Late Night Show. No se produjeron más entrevistas suyas entre el momento en que ella abandonó la entrevista y su retirada del programa el 20 de mayo de 2015. David Letterman también abordó el asunto, confesando que había pensado que ella estaba siendo testaruda por no sacar a colación su creencia en la reencarnación cuando lo hizo por primera vez. Ella tenía un historial de ser acusada de ser difícil y negarse a comprometerse o acomodarse a los demás. Sin embargo, reconoce que no estaba preparado para enfrentarse a ella y que, por ello, recurrió a tácticas de discusión. A pesar de que reconoció el problema, Letterman hizo un comentario sarcástico sobre el deseo de matarla, aparentemente refiriéndose a la vez que ella le tocó el pelo. Luego insinuó que habría muchos otros interesados en hacer lo mismo si fuera posible. Un movimiento sutil tras su intento de aparente disculpa. Cambio de estación. La coprotagonista más insufrible. La película de 1980, Cambio de estación. Protagonizada por Anthony Hopkins y Shirley MacLaine, dos de las mayores estrellas de Hollywood en aquel momento. Fue una bomba crítica y comercial, ampliamente considerada como una de las peores películas del año. Se estrenó el 1 de diciembre. Tanto Hopkins como Shirley no se caían bien y nunca hablaron de lo que había ido mal durante el rodaje. Hopkins llamó a Shirley el actor más molesto, y Shirley pensó lo mismo. En su posterior respuesta a los comentarios de Hopkins, ella dijo que no se lo había tomado como algo personal, ya que él se encontraba en una situación terrible debido a su lucha contra el alcoholismo. Es probable que su estado de embriaguez influyera en sus discusiones. Una promesa mutua contra enemigos comunes. El viejo dicho, nunca conozcas a tus héroes, era bastante acertado en el caso de Shirley MacLaine y Debra Winger, que experimentaron una decepción y un conflicto extremos como resultado. Mucha gente admiraba a Shirley MacLaine por su magnética presencia en el cine. Nadie en el set de rodaje de Terms of Endearment necesitaba saber que ella y Debra Winger tendrían una relación laboral difícil. Su relación fue problemática desde el principio, como la de sus personajes en pantalla, Aurora y Emma Greenway. Winger decía que se respetaban mutuamente y que siempre se desafiaban, pero lo cierto es que las discusiones y peleas eran constantes. Su encuentro inicial fue el principio de la tensión. Su sutil pero evidente conflicto se desencadenó cuando Shirley, intentando encarnar al personaje, se puso un abrigo de piel, mientras que Debra apareció con minifalda y botas de combate. De este malestar inicial surgieron encuentros más espectaculares. Un suceso tristemente célebre que Shirley describe en su libro es el de Debra. Quine, mientras discutía con Shirley, se inclinó. Se levantó la falda y se tiró un pedo en la cara de Shirley mientras mantenía el contacto visual. Cuando le preguntaron por la anécdota, la sonrisa juguetona de Debra y su confesión dieron a entender que era real, lo que consolidó aún más su disputa como una de las más famosas de Hollywood. Una de las mejores películas de sus carreras nació de su odio, que no solo proporcionó drama fuera de la pantalla, sino que también impulsó sus interpretaciones en pantalla. Shirley ganó el premio a la mejor actriz, lo que acentuó aún más su animadversión, a pesar de que ambas mujeres ofrecieron magníficas interpretaciones a pesar de su problemática relación. En otro extraño suceso, Shirley sacó a relucir la vez en que Debra le lamió la pierna mientras protagonizaba una escena de amor con Jack Nicholson. Las conversaciones entre Shirley y Debra Winger no fueron las únicas en las que brilló su extraño comportamiento. El actor Michael Douglas recordó una ocasión en la que Debra le mordió en el brazo, lo que le hizo llorar y comprometerse solemnemente a no volver a colaborar con ella. Estas historias hicieron que los problemas de Shirley con Debra parecieran más justificados al pintarla como impredecible y difícil de trabajar con ella. Puede que tuvieran una famosa pelea, pero las dos actrices convirtieron su explosiva relación en oro cinematográfico. ¿Podría decirme a qué personaje odiaba más Shirley MacLaine? Dímelo dejando un comentario debajo de este vídeo. Te agradecemos que nos sigas escuchando. Si quieres ver más historias fascinantes de Hollywood, no te pierdas nuestras otras películas.